¿Cómo están, estudiantes? Pasaremos entonces en este video a estudiar la metodología para construir un algoritmo. Estaremos viendo los pasos para resolver un problema en un algoritmo computacional, por supuesto. El primer paso va a ser analizar el problema, luego diseñar el algoritmo y por último verificación del algoritmo. Entonces estaremos viendo cada uno de estos ítems y después vamos a hacer también un ejemplo para poder entender mejor este concepto. Entonces, dentro del paso análisis del problema, primero se determina la información que se debe producir como salida, es decir, qué es lo que se debe lograr con el algoritmo, a dónde se quiere llegar. Luego se identifica la información necesaria para resolver el problema. Esto es, cuáles son los datos iniciales del problema, si hay datos que se le tienen que preguntar al usuario para poder resolver y para poder llegar a el resultado deseado. Número 3. Se establecen los elementos que se tiene y los elementos que se deben solicitar para resolver el problema. ¿Qué es lo que ya se tiene? ¿Qué es lo que no se sabe? Si hay alguna ecuación que hay que producir, si hay algo más que se le debe preguntar al usuario, etcétera. Luego, número 4, se determina el camino a seguir para obtener la solución. Allí es cuando el diseñador o cuando el programador, mejor dicho, ya va diseñando el camino para poder especificarle a la computadora cómo hacer para llegar a la solución del problema. Entonces siempre el programador tiene que pensar, por supuesto, en el sentido de el funcionamiento de la computadora. Y luego en el número 5, una vez que se han hecho todos estos pasos, entonces se puede decir que se ha identificado el problema. Entonces, esto viene a ser un análisis previo del problema, no es todavía, digamos, la escritura del algoritmo en sí, sino que es una fase previa a la escritura. Luego, en la fase de diseño del algoritmo, tenemos nuevamente tres pasos. El primero es se busca la manera más fácil para simplificar la propuesta. O sea, una vez que ya se hizo el análisis del problema y se identificó el problema, entonces se va a buscar la forma más fácil y más simple para poder escribir el algoritmo. Se identifican los procesos más importantes y se colocan en orden según su importancia y precedencia. Esto sirve como un algoritmo inicial. Entonces se identifican ya todo lo que va a ser el algoritmo, todos los procesos, y se van colocando en orden. Y luego, por último, el algoritmo inicial se va refinando sucesivamente hasta obtener una solución más detallada y fácil de traducir a un lenguaje de programación. Entonces, es posible que ya el algoritmo en algún momento resuelva el problema, pero después se puede ir refinando también ciertos pasos para poder llegar a la solución más detallada y más fácil para poder luego pasar a un lenguaje de programación. De hecho que nosotros no vamos a llegar a pasar a un lenguaje de programación, solamente en este curso vamos a quedarnos con el algoritmo en pseudocódigo. Y por último, tenemos lo que es la fase de la verificación del algoritmo. Se verifica que el algoritmo cumple con los procesos diseñados y produce el resultado esperado. Esto es a lo que nosotros le vamos a llamar la prueba de escritorio. O sea, cuando ya tengamos el algoritmo funcionando, vamos a darle una serie de pruebas realizadas con datos significativos para comprobar si realmente los resultados comprueban en la salida. Entonces esto es muy importante también que el programador sepa hacer esta verificación del algoritmo para ver si realmente la lógica en el análisis y en el diseño están correctamente escritas, porque puede ser que para ciertos datos verifique la respuesta pero para otros datos no. Por eso acá dice que se debe verificar para datos significativos. Entonces, con esto hemos visto los pasos para resolver un problema, que son la fase de análisis del problema, diseño del algoritmo y verificación del algoritmo, que posteriormente, por supuesto, nosotros en los ejemplos vamos a estar siguiendo esta metodología para que ustedes puedan ver estos pasos en la práctica. Entonces, supongamos acá un ejemplo de construcción de un algoritmo.
Construir un algoritmo para determinar el mayor de tres números enteros positivos. Entonces vamos a ir haciendo las fases de análisis para poder aplicar lo aprendido.